Dios les bendiga a todos. Este es tu programa Puente Exegético con Luis Vega. Así que en esta hora vamos a estar discutiendo, vamos a estar reflexionando, vamos a estar analizando desde diferentes ángulos un tema que ha tocado la fibra más íntima de aquellos que tenemos sensibilidad hacia los seres humanos. Así que la reflexión, el análisis que vamos a estar discutiendo en esta noche, yo le he titulado Cuando ser negro es un delito. Así que vamos a entrar en este tema tan escabroso, tan difícil, tan complejo, que conlleva tantas emociones, tantas desilusiones, tantas ilusiones, y lo vamos a estar analizando desde diferentes ángulos. Así que para aquellos que no conocen el caso, hace unos días atrás, en Minneapolis, un hombre negro fue detenido por varios policías con el supuesto cargo de que había entregado un billete falso. A todo esto, los policías lo someten, lo tiraron al suelo. Si ves una de las fotos que tenemos, que usted tiene de frente, pues usted va a ver un policía sometiendo a un hombre negro en el suelo, y para ser más gráfico, si usted ve donde él tiene la rodilla, la tiene básicamente en la vena yugular. ¿Qué pasa por la vena yugular? Pues pasa sangre. Y el problema que está teniendo este hombre en el suelo es que sus venas están siendo bloqueadas, por lo tanto el paso de sangre no se está dando de la forma que se debería estar dando. Así que si sabemos que la sangre transporta oxígeno, pues este hombre se estaba quedando sin aire. La dinámica sigue creciendo y este hombre comienza a clamar por misericordia, comienza a clamar porque le permitan respirar, algo que es gratis, y este policía se lo está impidiendo. Hay algo que me llamó mucho la atención de los videos que hemos estado viendo a través de las redes sociales y que se han dado a nivel mundial, y es que yo no sé si usted puede percatar lo mismo que yo veo. Este policía tiene, si analizamos el body language o el lenguaje del cuerpo, él tiene las manos en el bolsillo. Esto me llama mucho la atención porque aparenta no estar estresado. No obstante, este hombre negro le está pidiendo que le permita respirar. Está clamando porque él no puede respirar. Y simplemente este policía blanco no le da ese derecho de poder respirar. Todos sabemos las consecuencias de la historia. El hombre muere y comienza toda una revolución en las carreteras, en las calles, en las avenidas principales, protestando en contra de lo que este policía blanco le hace a este hombre negro. Hay varias cosas que he visto en los diferentes videos que en realidad me dan a entender cómo la historia no ha ayudado a muchos a aprender. Y una de las cosas es que las diferentes cámaras que hay en la periferia muestran personas que comienzan a caminar, unos de tez blanca, otros de tez negra, y básicamente no hacen absolutamente nada por él. Sí había una persona que estaba protestando, pero la inmensa mayoría pasaron
y no hicieron absolutamente nada. Los policías que acompañaban al que está con la rodilla en la yugular del hombre que está en el suelo, no hicieron básicamente nada. Así que esto ha sido una gran desgracia y ha abierto una herida que ha tenido los Estados Unidos por muchísimas décadas de racismo en contra de las minorías y de diferentes grupos que existen ahora mismo en los Estados Unidos. Para dar una breve historia o unos breves detalles sobre lo que ha sido la historia racista en los Estados Unidos, pues tendríamos que hablar del periodo de la Reconstrucción. Se le conoce como el periodo de la Reconstrucción, y en este periodo pasaron muchas leyes que eran discriminatorias en contra de los negros. Ya para principios de los siglos XX, los lugares con más discriminación en los Estados Unidos lo fueron Nueva York, Boston, Detroit, Chicago, Los Ángeles. Y hay un estudio que establece que entre el 1830 y 1950 se asesinaron aproximadamente 4,000 negros en los Estados Unidos. Los estados no tenían la capacidad de ir en contra de la Constitución. A pesar de que se habían pasado leyes discriminatorias, había muchas leyes en la Constitución de los Estados Unidos que protegía la raza negra, que protegía a todos por igual. Desgraciadamente, al no poder eliminar esas leyes que protegían a las comunidades vulnerables, como en este caso vemos el caso de los negros, se crea una ley que se le llama la ley de la segregación, que fue una ley que estuvo muchísimos años en los Estados Unidos. Y básicamente la ley, la conmovisión, la visión principal de esta ley estaba en que estábamos separados, pero somos iguales. Separados, pero iguales. Entonces me gustaría que usted viera la foto que tenemos ahí. Un hombre negro, un niño negro, un hombre negro que está tomando agua, mientras la fuente que está al lado, si usted se percata, es mucho mejor, está separada y claramente dice al frente hombre blanco o blanco, señalando que el hombre negro no podía ir a tomar a esa fuente. Hay un detalle bien importante con esta cuestión de la segregación en los Estados Unidos, y es el hecho de que el Estado segregaba a tal forma que habían hospitales de negros y hospitales de blancos. Habían escuelas de negros y escuelas de blancos. Incluso si había una guagua pública en donde blancos y negros tenían que estar, podían entrar en esa misma guagua, y la guagua estaba repleta y entraba una persona blanca, un negro que estuviera sentado se tenía que levantar para que ese blanco se sentara. Así que básicamente esta ley de segregación era una ley que planteaba separados pero iguales, pero en la realidad no era ni una ni era la otra. Así que estaban separados, pero no eran iguales. Así que esta ley es obvio que era bien discriminatoria, y a eso le añadimos que el Estado añadía más fondos a hospitales, a escuelas, a instituciones de blancos que aquellas que estaban destinados a los negros. Uno de los casos más mencionados en los Estados Unidos es el de esta cantante
para los años, entre los años 20 y 30, llamada Bessie Smith. Esta cantante muy reconocida, muy famosa en su tiempo, tiene un accidente automovilístico. Los paramédicos llegan y trataron de llevarla a un hospital, pero los hospitales que estaban más cerca donde ella estaba eran hospitales de blanco. Por lo tanto, no la aceptaron como paciente. Esta mujer murió desangrada porque ningún hospital quiso prestarle su servicio. Así que esto puede ser de ejemplo para que podamos entender cuán fuerte fue este periodo en los Estados Unidos. Esta y muchísimas historias más provocan la indignación de muchos negros y de muchas otras entidades que estaban en contra de esta cuestión de la supremacía blanca. Y aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto, y es el hecho de que incluso hubieron movimientos llamados cristianos que estaban a favor de la segregación racial. Entre ellos un grupo bien conocido como lo son el Ku Klux Klan, que no es otra cosa que un grupo que cree en la supremacía blanca, que todavía están en los Estados Unidos y que es obvio que están detrás de muchas de las cosas que ocurren, que van en contra de estas comunidades negras. Así que después de todas estas historias, que no tenemos el tiempo para narrar muchas de ellas, les he traído algunos detalles simplemente. Se levanta un movimiento a través de un doctor llamado Martin Luther King. Él es doctor, tiene un doctorado en teología, es ministro bautista y él es un activista por los derechos civiles. No obstante, tenemos que resaltar varios puntos de la aportación de Martin Luther King y cuáles eran sus propuestas. Él creía en las actividades pacíficas, reclamando el derecho al voto. Declaraba también la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente negra de los Estados Unidos. Hay unas palabras que dijo Martin Luther King que a mí me llamaron mucho la atención cuando he estado reflexionando sobre todo este tema. Siempre he predicado que la no violencia exige que los medios que utilizamos deben ser tan puros como el fin que perseguimos. He intentado dejar claro que está mal utilizar medios inmorales para alcanzar un fin justo, pero debo afirmar ahora que también está mal, todavía peor, utilizar medios morales para preservar un fin inmoral. O sea, que contrario a Maquiavelo, que presentaba la visión que el fin justifica los medios, Lutero presenta una visión diferente. El fin no puede justificar los medios. Así que estamos hablando de un hombre negro que ha sido discriminado por su color de piel, que ha sido rechazado por el Estado, porque seamos claros, el racismo fue institucionalizado por el Estado. El Estado lo promovía. Habían derechos, según la Constitución, a favor de los negros, de los más vulnerables, pero esas leyes eran leyes muertas, no se aplicaban y se hacían leyes paralelas, como lo fue la segregación, precisamente para legitimizar el racismo. Así que el racismo en los Estados Unidos a través de décadas fue institucionalizada por el Estado. Pero este hombre llamado Martin Luther King, que es uno de los hombres más ilustres de los Estados Unidos por su lucha a favor no tan solo de los negros,
también a favor de los pobres. Su lucha a favor de los pobres, a favor de los negros, a favor de los más necesitados, fue notoria en los Estados Unidos. ¿Y por qué traigo en la discusión de la muerte de este hombre llamado George Floyd? ¿Por qué traigo la vida de Martin Luther King? La traigo precisamente por el alto contenido violento que vemos en las calles de los Estados Unidos hoy en día. Entonces, para mí es contraproducente que muchos de estos grupos, que son grupos insurgentes, que son grupos fascistas, y que dentro de estos grupos insurgentes y fascistas hay gente que está protestando legítimamente sin tener que violar los derechos de otros, porque si usted rompe la propiedad privada, si usted irrumpe en una propiedad privada para quemarla, usted está violando los derechos de otros. Y aquí el cuestionamiento mío está en que cómo vamos a dar honor a la vida de este hombre que murió a manos de un policía blanco y que ya tenía casos previamente de violencia. ¿Cómo vamos a dar honor a esta vida cuando lo que estamos haciendo es pagando mal por mal? Y como dijo un filósofo en un momento dado, si pagamos, si establecemos ojo por ojo, todos nos vamos a quedar tuertos. Así que no podemos pagar violencia con violencia, porque el resultado va a ser la violencia. Y de ahí que Martin Luther King haya entendido que el fin no justifica los medios, que siempre él ha predicado que la no violencia exige que los medios que utilizamos deben ser tan puros como el fin que perseguimos. Por lo tanto, no está mal protestar, es un derecho constitucional. Pero lo que está mal es ir en contra de los derechos de otros para pedir derechos o exigir derechos propios. Así que yo considero que el mejor modelo que podemos utilizar en el siglo XXI para poder contrarrestar todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es el modelo de Martin Luther King, porque él es el vivo ejemplo de que se comenzaron después de las protestas de Luther King y todos los grupos que se unieron a él, hubieron leyes que se aprobaron a favor de los negros. Toda esta cuestión de la segregación quedó a un lado. Ahora, nos cuestionamos, ¿qué está pasando? Porque a pesar de que se han levantado todas estas leyes, seguimos viendo un alto contenido de violencia, un alto contenido de racismo en los Estados Unidos. Yo quiero hacer un llamado especial, específico a las iglesias, a los templos, a los ministros, a los pastores, a los predicadores. ¿Por qué? Porque la plataforma o el contexto eclesial es uno sumamente poderoso. Aquello que nosotros le enseñamos a nuestros feligreses, a nuestros hermanos, aquellos que hemos tomado las redes sociales para brindar palabra de Dios, para expresar el amor de Dios, tenemos que ser responsables a la hora de predicar. Tenemos que ser responsables a la hora de expresar una opinión. Tenemos que ser responsables y entender que aquello que nosotros enseñamos va a influenciar la vida de otros. Si le enseñamos al prójimo a amar y amamos, el prójimo va a amar y va a enseñar a otros a amar. Pero si le enseñamos al prójimo lo que es el distanciamiento entre blancos y negros, lo que es el prejuicio, lo que es el odio, lo que es la envidia, vamos a cosechar aquello que hemos sembrado.
Por lo tanto, tenemos como iglesia un deber enorme, enorme, de enseñar lo que es el amor, la compasión, la misericordia, el amarnos los unos a los otros. Martin Luther King hizo varias aportaciones adicionales y solamente voy a tocar algunas. Igualdad racial, libertad y orgullo, él proclamaba. Y uno de los mensajes más icónicos que él pudo pronunciar y que está establecido como una gran oratoria fue aquel mensaje donde él tituló I have a dream. Yo tengo un sueño. Y aquel hombre negro imaginaba que sus hijos podían vivir en una nación que no lo juzgarían por su color de piel, sino por el contenido de su persona. Ese era el sueño de Martin Luther King. Próximo, vida espiritual frente a confort material. Martin Luther King entendía que la tendencia al consumismo y el materialismo podía desviar al hombre de la causa del bien y de la espiritualidad. Y lo vemos claramente en el caso del joven rico, en uno de los evangelios. Cuando se le acerca a Jesús y le dice, lo he hecho todo, ¿qué me falta? Y el Señor le dice, falta que vendas todo lo que tienes y lo entregues a los pobres. Y estaba tan materializado, estaba tan poseído por aquello que era material, que dice las Sagradas Escrituras que se fue triste porque eran muchas las posesiones. A eso era que se refería Martin Luther King. Aquí está la tumba de Martin Luther King. Y esa tumba tiene un anuncio bien interesante. Y dice así, libre al fin, libre al fin. Gracias a Dios Todopoderoso, soy libre al fin. La pregunta es, ¿tendremos que esperar a la muerte para ser libre del sufrimiento? ¿Tendremos que esperar a la muerte para ser libre del rechazo? ¿Tendremos que esperar a la muerte para ser libre del discrimen? ¿Tendremos que esperar a la muerte para encontrar la felicidad en otro lugar diferente? Considero que estamos llamados a tener una mejor sociedad, que estamos llamados a reflexionar en qué cosas hemos fallado, qué podemos cambiar. Todo este dilema de los atracos, de los robos, de aquellos que están protestando ilegítimamente, porque si usted quema, vandaliza, roba, eso es una protesta ilegítima. No hace honor a aquellos que están sufriendo por el racismo. No hace honor a aquellos que han sufrido por el racismo. No hace honor ni tiene buenos resultados, porque lo hemos estado viendo a través de las décadas. No tiene buen resultado la violencia, porque la misma engendra violencia. Tenemos que, sin lugar a dudas, hacer como estos policías en el estado de la Florida, que cuando los manifestantes llegaron, que tenían derechos a protestar, cuando estos manifestantes llegaron, los policías se arrodillaron y comenzaron a orar. Comenzaron a orar. Querido amigo que me has escuchado hasta el fin, tenemos que orar juntos. La oración
lo puede todo. La oración lo cambia todo. La violencia engendra violencia, pero el amor, la compasión. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, le dijo bien claro, si yo quiero, mi Padre enviará ángeles. Jesús estaba claro de quién él era. Y estaba claro, pero no utilizó la violencia. Y hoy nuestro símbolo es aquella cruz que está vacía porque nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Invito a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que nos ha escuchado a que hagamos una breve oración por el mundo entero, en contra de la violencia. Señor y Dios Todopoderoso, te doy gracias porque me permites hablar de este tema. Señor, te pido que nos ayudes a ser justos, a proyectar el amor que tú nos diste a nosotros, Señor, a poder ser entes de cambios, pacificadores, Señor. Ayuda, Señor, a los Estados Unidos. Ayuda a las comunidades más vulnerables. Ayuda a los negros. Ayuda a que se erradique la xenofobia. Señor, te pedimos que tú pongas tu mano. En esta hora sí lo creemos porque tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y queridos hermanos, este es tu programa Puente Exegético con Luis Vega. Puedes buscarnos por Facebook como Puente Exegético y estamos al servicio de nuestro pueblo. Dios los bendiga, Dios los guarde.